Pero no, el poder de Dios es real. Aleluya. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia del Señor, obrando milagros y prodigios, convirtiendo a la gente, tocándoles el corazón, hermano, para que se conviertan a Cristo. La gente danza bajo la unción del Señor, habla en lengua bajo la unción del Espíritu Santo, profetiza, habla y predica la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo del Señor, y eso es real. Es real, pero la mayoría, hermano, no tienen al centro. Entonces mucha gente está confundida. Está confundida. Y es por eso que el conocimiento de la palabra de Dios es tan importante en este tiempo. En Ezequiel capítulo 13 también se habla de los falsos profetas. ¿Quieres leerlo? Este es casi como un estudio. Amén. Pero no lo voy a leer todo porque mucho tiempo, ¿verdad que sí? Y no nos gusta estudiar. Tenemos que ir a comer. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra de Jehová. Oiga, oiga, profetizan de su propio corazón. Amén, hermano. Profetizan de su propio corazón. Ahí conocí un pastor que le decía a la gente: yo siento de Dios que se venga para acá. Yo siento como que Dios me dice que se venga para acá por la iglesia. Profetizan de su propio corazón. Tremendo, hermano. Una vez a un pastor allá, ¿verdad? Amigo de nosotros, alguien le dijo: que tuve un sueño, pastor, que usted se va a morir. Es pudo triste el pastor. ¿Estás enfermo el pastor? No, hombre, nosotros nos vamos a morir, pues. Amén. Ahora, si te profetizan que falsamente que hay un mes, hay una ventaja, vas a ayunar. Amén, vas a ayunar y vas a sacar una ventaja de eso, amén. Entonces dice: así dice el Señor Jehová: ay de los profetas insensatos que hablan en pos de su propio espíritu y de cosas que no han visto. De cosas que no han visto. Como zorras entre las ruinas son tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Profetizan mentira y todavía esperan confirmación. Es tremendo, hermano. Es bien tremendo. Uno tiene que cuidarse, hermano. La profecía es un don que fluye de vez en cuando, no siempre. Aleluya. No se deje poner la mano de nadie que profetice y que usted le ve que ni siquiera se congrega. Posiblemente profetiza en lugares, pero tal vez el pastor en la iglesia no le deja profetizar. Porque la vida de Dios es una vida rara. Amén. Y profetizan de su propio corazón. Se imaginan las cosas. Es un demonio de adivinación. Amén. Eso es. En la iglesia del Señor, cuando nos reunimos, no solamente está el Espíritu Santo de Dios, también está el diablo sentado ahí. No voy a volver a verlo, hermano. También está el diablo sentado ahí. Nadie lo ve, ahí está sentado a veces. Tergiversando el mensaje. Amén, hermano. Tergiversando la palabra de aquí para allá. Amén. Lo digo por vos. La mente lo está haciendo por vos. Te está tirando. No le hagas caso. Mirar en los ojos a veces descontrola. El enemigo está tirando dardos a la gente, ¿verdad? Y por eso un pastor mira ojos para arriba nada más. Para no ver la cara a la gente. Porque cuando a veces uno ve así, si uno ve las caras así. En serio, ¿no? Entonces, hermano, esta gente profetizaba en su propio corazón. Dios no los envió a ellos. También los profetas de ahora, la mayoría de ellos, no los ha enviado a ellos. No los ha enviado, hermano, sino que la gente le habla solamente, hermano, de cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales las necesitamos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Amén.
¿Quién de ustedes jugó lotería esta vez que pasó? Eran 500 millones. Para que pase y se reconcilie. Porque los cristianos no estamos con la suerte, estamos con la bendición de Dios. Y el Señor te va a prosperar, hermano. Pero a ver, cuando usted ve 500 millones, te dan ganas de comprar un tiquetito. El diablo dice comprarlo y estás loco después y te va potestado. Y le pegas. Entonces, hermano, el enemigo es bien astuto. Y nosotros necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. La necesitamos. Necesitamos unirnos más, hermano, en el clamor al Señor. Necesitamos buscar más de Dios, que usted aparte un poquito de tiempo en su vida privada para buscarle al Señor. Amén. El hombre de Dios tiene que retirarse un poquito del aplauso y aún de predicar para dedicarse un tiempo a meterse en el secreto de Dios. Sí, amén. Amando la masoa. ¿Por qué? Porque cuando uno ora y gasta tiempo en la intimidad con el Señor, en donde tú puedes descubrir lo que hay en el corazón de Dios. Cuando hay preguntas incógnitas respecto a esto o lo otro, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Es tuyo o no es tuyo? Entonces el Señor te habla a ti, te dice que no es de Él, o es de Él la cuestión. Pero es necesario que uno busque del Señor. Amén. Busque de Dios. Por eso los predicadores que me están escuchando a través de ese video, que repiten mensajes siempre, cada vez, es porque han dejado de orar un tiempo debido a la agenda llena que tienen. Porque reciben buenas ofrendas y entonces no se dedican a orar como debe ser, estudiar la palabra de Dios. Entonces están repitiendo los mensajes a la semana o al mes en diferentes congregaciones. Se les acabó. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque están, hermano, más bien metidos en lo que es el dinero y en la ofrenda que reciben y no en lo que el pueblo necesita escuchar en esa ocasión. Amós 3:7. Porque no haré nada, dice Jehová el Señor, sin que revele mi secreto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Ok, a los profetas de Dios, a los verdaderos. Amén. La palabra profetizar también se usa como para predicar también, hermanos. Amén. Amén. Para predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros predicamos, estamos profetizando palabra de Dios, la palabra que está escrita. Estamos profetizando, amén. Pero el Señor, hermano, a sus profetas, ellos estaban siempre, estaban y están, porque yo creo que hay profetas de Dios también en este tiempo. Amén. Pero son pocos. Pero son gente que gastan horas orando. Gastan horas orando, gastan días en ayuno y en oración, hermano. En vigilias, no cantando, sino orando. Orando, esa gente es así. Con los caballos y la vida es la misma. Es la misma disciplina. Y no se conocen entre ellos. Pero ellos gastan noches enteras orando ellos solos. Estudiando la palabra del Señor, en ayuno, en oración. No andan averiguando la vida de nadie. No andan visitando casas. Aquí va a aprender algo nuevo también usted. Algo nuevo. El verdadero profeta de Dios nunca anda visitando casas para darse cuenta de la vida de la gente. El profeta de Dios siempre está, hermano, en el secreto con Dios. Aleluya. Y es ahí donde el Señor le revela las cosas. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es ahí. No es averiguando la vida de la gente para después profetizarle algo que ya vivió o algo que ya sabe. Que me contó, le contó a alguien quizás. No, si usted mismo le contó, ¿para qué se lo olvidó? Él lo olvidó y después le está profetizando, ¿verdad?, a usted algo que no se va a llevar a cabo nunca. Así que uno debe tener mucho cuidado. Contraste entre el verdadero profeta y el falso profeta. Miqueas capítulo 3, del 5 al 8. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas, que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz,
con el vientre vacío declaran la guerra. O sea, cuando alguien no les da nada, declaran la guerra a la gente. Pero cuando alguien los tiene con bien, solo viene a profetizar. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá en tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Sin embargo, Miqueas está hablando del mismo en este momento. Y Miqueas dice: yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob sus delitos, para reprocharle a Israel su pecado. Amén. O sea, Miqueas, como profeta de Dios, está llamado a llamar al pueblo a la santidad y a la obediencia. Aleluya. Amén. Pero el falso profeta no. El falso profeta lo que quiere es llenar su vientre, su bolsillo de dinero, porque ese es su pago. El pago de él está aquí, pero el pago del verdadero profeta de Dios está en el cielo. Aleluya. Cuando Cristo venga, se levanta con el Señor. Amén. Pero ellos se van a quedar. Se van a quedar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice: en aquel día me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y les dirá: apartados de mí, hacedores de mal. No los conozco. ¿Ustedes quiénes son? No sé quiénes son ustedes. Por eso usted y yo debemos tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el profeta de Dios siempre, hermano, tiene un testimonio, hermano, ¿verdad? Irreprochable. Y siempre está, hermano, con conocimiento de Dios. Son gente bien reservada. Son gente bien reservada. No anda comiendo con la gente y a ver qué ve, a ver qué escucha. Son gente que casi no averigua la vida de nadie. Son raros. Los profetas de Dios son raros. Son raros. Casi no andan con mucha broma. Son serios. No andan con mucha broma. Con carcajadas. Un chiste, ¿verdad? Una broma. Son falsos. El que es así es falso. El cuerpo es falso. Es falso. Son gente rara. Le dicen la verdad a pesar que usted se puede enojar con ellos. Como Juan el Bautista. ¿Verdad que sí? ¿Quién ha leído de Juan el Bautista? Le dijo al rey: esa mujer no es tu mujer. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y bueno, eso le costó a él perder la cabeza. Amén. Y los apóstoles del Señor también del tiempo antiguo igual también. Era gente que no se vendió, hermano. Aleluya. Gente que no se vendía. Gente que estaba dispuesta a dar su vida por el Señor. Amén. Gente que no obedecía a la gente, le obedecía a Dios. La palabra del Señor, hermano, es nuestra única regla de fe y de conducta. Amén. Y la palabra de Dios, esta Biblia, es la palabra inspirada de Dios, a fin de prepararnos a nosotros para toda buena obra. Tenemos que dominarla. Hace poco estaba oyendo a un pastor en YouTube, y es por eso que yo digo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y está aquí en Nueva York, hablando acerca de que las lenguas no son de Dios. Él habla en contra del diezmo. Él habla aún hasta en contra de los libros del Antiguo Testamento. Eso es ignorante. Eso es hijo del diablo. Y dije: Dios mío, ¿verdad? La gente que está ahí al frente de esta gente, hermano, está cautivada por un espíritu de mentira. Amén. Y como yo le decía la vez pasada a usted, en el estudio que dimos el martes, que hoy tenemos la bendición que usted puede comprarse una Biblia, y si no la compra, se la regalan. Amén. Para que usted pueda comprobar lo que uno enseña conforme a la palabra de Dios. Aleluya. A fin de que usted no sea engañado. Amén. A menos que alguien no pueda leer, es diferente. Amén. No vamos a exigirle que conozca, pues no puede leer. Pero tiene el Espíritu Santo. Tiene oído y puede también llegar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amén. Si es una gente humilde y se mete con el Señor, Dios puede darle esa bendición. Pero usted tiene acceso a la palabra del Señor.
hermano, para poder usted comprobar, hermano, lo que la Biblia nos enseña a nosotros con respecto a los falsos y a los verdaderos. Jesús habló bien claro, amén. Y este es el tiempo que estamos viviendo de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos ministros, de la apostasía de la iglesia en vísperas de la venida de Jesús. Amén. La iglesia, hermano, ¿verdad? La iglesia está preocupada porque no en toda iglesia se mueve la presencia de Dios ya. Amén. Es raro, ¿verdad? Por supuesto, hay muchos, pero el porcentaje es poco. Bien diferente como unos 20 años atrás. Bien diferente. Donde se movía el poder de Dios y había hambre y sed del conocimiento del Señor. Ahora no. Ahora es diferente. Ahora hay mucha mentira en la iglesia. Hay mucho libertinaje en la iglesia. Hay mucho libertinaje. Hay mucho materialismo. Y el materialismo, hermano, ha llegado a enfriar a muchos de tal manera que se han alejado de la disciplina del Señor, de estar buscándole a Él cada día. Y, hermano, y cuando uno está así, uno corre peligro de ser engañado por los falsos. Amén. Por los falsos. De tal manera que las iglesias ahora son como los restaurantes. ¿Verdad que sí? Usted escoge dónde ir. Si le gusta la comida allá, la come y no va a otra, bueno. ¿Verdad? Pero la persona que quiere buscar al Señor, como dijo Pablo, que juzguen si la doctrina que predicamos es de Dios o no es de Dios. Amén, hermano. ¿Verdad? Que juzguen. Si estamos a usted enseñándole que haga pecado o que obedezca al Señor. O si al decirle a usted que se cuide de los falsos es porque lo queremos a usted tenerlo, hermano, como que fuese un esclavo de nosotros. Tampoco es así. Sino que tanto usted y yo tenemos que cuidarnos del diablo. Amén. Amén, hermano. Tenemos que cuidarnos. Y conocer la palabra del Señor. La doctrina está aquí. La doctrina está aquí en la Biblia. No hay ninguna iglesia perfecta en el sentido de congregaciones ni concilios. Pero sí hay una iglesia verdadera en el mundo. Amén. Hay una iglesia verdadera en el mundo que es la que se va a levantar. El problema es que uno no los conoce a ellos, hermano, y uno nada más tiene que cuidarse a uno y estar consciente si uno se va con el Señor o no. Amén. Amén. Para que cuando la trompeta suene podamos irnos con Él. Pero el verdadero hombre de Dios, por lo general, siempre, hermano, está llamando a la gente a la santidad y a la obediencia de Dios. Eso es, aleluya. Y siempre está constantemente buscando al Señor, no importa el clima que sea. Aleluya. O las cosas que pasen, o las cosas que vengan. Siempre está buscando de Dios. No desaparece, no es cometa. ¿Entiendes? No es cometa, no es alguien que no se ven. Y de pronto aparece profetizando. No. ¿Y dónde ha estado? Ha estado en el secreto, pero no orando, y no que... Hermano, uno debe tener cuidado, honestamente, con quién habla uno. Y es por eso que la apariencia engaña. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. La apariencia engaña. Y no estamos dejando de decir que no hay que vestirse honestamente como nosotros enseñamos, o como las hermanas andan como nosotros. ¿Verdad? Tenemos que andar los varones. Vestirnos honestamente, ¿verdad? Sin descubrir el templo y morada del Espíritu Santo. Pero que no se deje ir por la apariencia, sino por el fruto. Amén, hermano. Como dijo el Señor, por el fruto lo conoceréis. Amén. Pues es por el fruto. Amén. Es por lo que la gente hace. Es por lo privado que la gente vive. Amén. La santidad no solamente es por fuera. Como mucha iglesia, ¿verdad? Predicamos por mucho tiempo, ¿verdad? Y todos los domingos era el pelo y esto y esto. Y Dios mío. Y hablan sana doctrina eso. No, la sana doctrina es más profunda. Más profunda. Que no seas ladrón. Que seas honesto. Que no seas mentiroso. Que no insinuemos ser siervos de Dios cuando no lo somos. Amén. Que seamos humildes. Que no nos jactemos y que si estudiamos o nos metemos con el Señor,
no es para competir entre los siervos del Señor, sino porque entendemos que si no estamos metidos con Dios, hermano, nos come el lobo. Amén. ¿Verdad que sí? Nos come, corremos el peligro. Pues muchos siervos del Señor, hermano, con años y años de peregrinar en el Señor, hermano, últimamente se han apartado de la verdadera doctrina del Señor. Amén. Y yo he estado en reuniones de ministros donde he escuchado a mujeres con títulos de profeta, hermano, que no están predicando la palabra. No están predicando la palabra. Hablan boberías. Hablan boberías. Agarran un versículo de la palabra del Señor, hermano, y empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia, no que están en la mente de ellos nada más. Pero mire qué espíritu de engaño, que cuando ellas administran, los ministros pasan al frente para que les administren. Y los líderes que van con ellos también, corriendo ahí, para que le pongan la mano. Y ese consejo yo lo doy a usted. Si un día pasa, invitamos a un predicador acá, ¿verdad? En que el espacio es poco, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y un día vamos a otra iglesia y alguien predica y usted lo ve, ¿verdad? No vaya a salir corriendo al altar. Háblame, Señor, háblame, Señor. No, sino que usted quede tranquilo. Que si él tiene una palabra lo va a llamar, ¿verdad? Daisy Rodríguez, ven acá. ¿Verdad que sí? Porque la gente se admira, dice, hay una María aquí, hay una María aquí. No, es hombre de Dios, ¿verdad? De Dios. Y pasa un montón de Marías, ¿no? Vamos a salvar. Sí, hay un Salvador, compadre, todos nosotros enfrente. Entonces, hermano, ¿verdad? Dicen que por ahí había un profeta que el pastor lo que hacía era que le pedía la lista a los hermanos y estaba escondido, no orando, que aprendiendo los nombres de memoria que estaban en la membresía, para después llamar por nombre a la gente. Tremendo hombre de Dios. Y la ofrenda, ¿verdad? 100 dólares de ofrenda. O más si es posible. Amén. Entonces, hermano, esas cosas se viven hoy, ¿verdad? De lo más pequeño hasta lo más grande. Hasta lo más grande. Entonces, y ahí tienen a la gente. Repita, paciencia. Paciencia en todo. Repitan amor. Amor, repiten todo. Y yo digo, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que yo repita eso? Dios está contigo. Si ya lo sé yo, desde que Él me llamó está conmigo. Él nunca me ha dejado. Dios te ama, ya también yo lo sé. Él me ama. Él me ama más que ustedes. Aleluya, amén. Me pongo celoso. Amén. Así que, hermano, ¿verdad? Y he visto eso en las iglesias, hermano. Una vez, ¿verdad? Una vieja loca allá, ¿verdad? En el país empezó a profetizar y venga para acá y dice, vamos a traer un chompipe. Vamos, Señor, el chompipe. Vamos a traer arroz. Y vos vas a traer las sodas. Amén, Señor. No, hombre. Y él me profetizaba, como yo soy pecho así, bien pechudo yo, ¿no? Me administraba y me sobaba los pechos. Y qué raro siempre. No estaba casado, estaba soltero. Qué raro. Me sobaba los pechos. Hermano, y así. ¿Verdad? Tantas cosas, desde, como le digo, desde el más pequeño hasta el falso más pequeño, hasta el falso más grandote de estos tiempos. Que lo ven en la televisión, ¿verdad? Lo ven, hermano, y le profetizan a la gente prosperidad. Ellos viven bien y la gente vive pobre. Amén, ¿verdad? Y los falsos profetas siempre han hermano, fundado falsas sectas, como son los mormones, ¿verdad? La iglesia Par de Sufrir, que está aquí arriba en Freeport. Los adventistas, no lean ningún libro de los adventistas, falsos profetas que muchas veces dijeron que Cristo venía, como Elena G. de White, ¿verdad? En 1843 y otras fechas más, que Jesús venía y era falso, fue falso. Amén. Fue falso. Los testigos de Jehová también, que se derivan de los adventistas, hermano, y son sectas, ¿verdad? Fundadas por falsos profetas
que recibieron revelaciones supuestamente de Dios, pero no fue Dios. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. El único camino que lleva al cielo es Jesús. También, ¿verdad? El Islam, los musulmanes, también es falso profeta. Amén. Amén. Es un falso también. Eso es falso. Amén. Y muchas cosas más que podemos seguir hablando acerca de los falsos profetas de Dios y de los verdaderos profetas de Dios. Así es que, hermano, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Aleluya. Amén. Así Gracias, es que Jesús. Dios me le bendiga. Amén. ¿Verdad? Dios les